Hola de nuevo y bienvenidos a esta sexta entrega de la historia del pueblo de Israel desde Josué hasta Jesús. Como es costumbre, voy a hacer un pequeño, muy breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora para centrarnos el día de hoy en este video en la deportación a Babilonia. Comenzamos por la ubicación geográfica. Recordemos que entran en juego o estamos en la cultura medio oriental o en Medio Oriente. De ahí es importante la civilización mesopotámica, la civilización egipcia y finalmente al acabar esta serie veremos cómo el mundo romano y el mundo griego van a entrar en influencia, en la zona de influencia o en esta cultura del mundo hebreo. De hecho, en esta sexta entrega vamos a ver cómo tienen que ver con la historia del pueblo hebreo, con la historia del pueblo de Israel, el imperio asirio y el imperio persa, que se consolida más o menos hacia el siglo VI a.C. y que va a dominar todo Medio Oriente y se va a expandir dentro del Medio Oriente más o menos entre el siglo VI y el siglo IV a.C. Con la llegada de Alejandro Magno, que es quien va a acabar con el imperio persa. Aprovecho para hacer una corrección del primer video de esta entrega en el que a este personaje, Alejandro Magno, yo lo nombré como Carlo Magno. Carlo Magno es un personaje del finales del siglo VIII, principios del IX, en Europa. Entonces es anacrónico, es un error historiográfico nombrarlo en esta historia. Por eso pido excusas por ese error, pues no quería repetir todo un video por un nombre, pero aquí aprovecho para corregir que el personaje al que hago referencia en el año 332 a.C., es decir, finales del siglo IV a.C., es Alejandro Magno, que es quien va a acabar con el imperio persa y que también va a tener mucho que ver con el mundo hebreo, con el pueblo de Israel, con el mundo judío. Luego vimos Josué, la llegada a la tierra prometida. Vimos cómo se organizan los distintos reinos las distintas tribus, las 12 tribus de Israel en la tierra prometida. Y este mapa hoy, en esta sexta entrega, es muy importante porque vamos a ver cómo el reino de Israel se divide en dos grandes reinos. El reino del norte, más o menos desde el límite donde acaba el reino de Judá, hacia arriba es el reino del norte y hacia abajo, esta parte, va a ser el reino del sur. Ahora veremos por qué se dividen y cuál es la diferenciación que hay y qué es lo que comienza a ocurrir entre estos dos grandes reinos. De hecho, en la época de Jesús, si ustedes tienen en mente lo que pasa, recordemos que los judíos son enemigos de los samaritanos o se llevan mal con los samaritanos. El reino del norte es lo que se considera en el tiempos de Jesús como Samaria, y los samaritanos son juzgados por los judíos por unas razones específicas que ya voy a contar cuando lleguemos al punto que nos atañe en este video, que es la deportación a Babilonia. Vimos el libro de los jueces y cómo esos jueces son esa representación de la acción de Dios cuando el pueblo lo necesita, en medio de esas constantes luchas por la conquista y dominio de la tierra prometida. Vimos el inicio del reinado de Israel con el rey Saúl. Vimos la sucesión del rey David y con el primer rey representativo que pertenece a la casa de Judá, que pertenece a la ciudad de Judá y que se consolida como el gran rey de la cultura judía y el arquetipo real de la cultura judía, es decir, lo que espera un judío de su rey o del que vaya a ser su rey. Vimos a Salomón, con Salomón vimos cómo se consolida y llega a su punto máximo la cultura hebrea con la construcción del templo de Jerusalén y el palacio de Jerusalén, estableciendo la ciudad de Jerusalén como el punto neurálgico o el punto central de la cultura del pueblo de Israel, de la cultura hebrea. Y llegamos por fin a lo que es la deportación a Babilonia. La deportación a Babilonia pues fue un momento crítico
en la historia del pueblo hebreo, en la historia del pueblo de Israel, porque como su nombre lo dice, pierden una vez más la tierra prometida. Recordemos que el ideario cultural del pueblo judío es estar en la tierra prometida, tenerla en posesión y convertirse en un gran reino ahí, en esa tierra. Obviamente, si ellos la pierden, pues otra vez vuelven a perder las promesas, la promesa o las promesas que Dios había hecho, y por ende tienen que volver a recuperarla. Esto, que en un primer momento parece algo completamente malo para el pueblo hebreo, es lo que le va a dar inicio, y aquí sí vamos a comenzar a hablar del pueblo judío. El pueblo judío, o la concepción judía, el pueblo de Judá, se va a consolidar aquí. ¿Listo? No es sino hasta el siglo VI antes de Cristo cuando comenzamos a hablar de pueblo judío. Antes hablamos de pueblo hebreo, de cultura israelita, pero no podemos hablar de pueblo judío. Solamente hasta el siglo VI antes de Cristo podemos comenzar a hablar de lo que es el pueblo judío, o la cultura judía, cultura judaica. Entonces, lo primero que sucede es que en el año 722 el imperio asirio llega al reino del norte y obviamente lo conquista y se lleva a parte de la población hacia una ciudad que se conoce como Nínive. Entonces hay una primera deportación que le corresponde solamente al imperio del norte, o al reino del norte. ¿Por qué hay cierta diferenciación, o por qué el reino del sur, que es Judá y Benjamín, pero sobre todo Judá, comienzan a tener recelo en contra del reino del norte? Porque a diferencia del reino del sur, que cuando vaya a ser exiliado en el año 587 y que se llevan a todos los judíos hacia Babilonia, el reino del norte acepta una cierta fusión cultural con el imperio asirio. Recordemos que los judíos o el pueblo hebreo no se puede mezclar y no puede aceptar una cultura dominante porque son el pueblo elegido de Dios. Entonces el pueblo judío comienza a ver con recelo al reino del norte porque ellos aceptan esa invasión, prácticamente dejan llegar al imperio asirio y se funden con el imperio asirio. De ahí surge esa división entre los judíos y los samaritanos, que es el nombre que más adelante va a recibir el reino del norte, Samaria. ¿Listo? También hay que tener en cuenta que Jesús, en el momento de su nacimiento, nace justo en la frontera entre Judea y Samaria. Nace en el punto donde prácticamente las dos culturas se están tocando. No es que nazca ahí, sino que, es decir, la tradición bíblica nos muestra a María y a José viviendo en ese límite. Y ahí es donde justamente pues Jesús va a ser un personaje que por esas razones puede llegar a ser discutido. Tengamos en cuenta que los judíos se conocen muy bien entre ellos y saben muy bien la procedencia de cada judío. Y de hecho esos son los temas de conversación que solían tener los judíos, o que posiblemente tendrían los judíos en esa época, sobre de qué tribu vienes, en qué zona del reino vives y cuál es tu familia. Porque pues, para los judíos en ese momento esos detalles familiares y de procedencia son bastante importantes. Entonces, vamos a dejar claro que en el 722 el imperio asirio conquista el reino del norte y se confunde con ese reino. Prácticamente los hebreos que vivían ahí hacen una fusión cultural con los asirios que están llegando. Más adelante, en el 587, es decir, casi un siglo después, cae el reino del sur, pero ya no por el imperio asirio, sino por el imperio babilónico, en manos de su rey Nabucodonosor II, que es quien va a destruir el templo de Jerusalén en el año 587-586. Esta deportación va a durar hasta el 537. En el 537 ya el imperio babilónico ha caído en manos del imperio persa, y va a ser Ciro el Grande, el emperador persa, quien va a permitir a un rey judío volver a Jerusalén para reconstruir el templo. Recordemos que
el centro neurálgico de la cultura judía es el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Entonces Ciro el Grande le va a permitir a un rey judío volver a Jerusalén a reconstruir el templo. Y eso va a pasar hacia el año 537, que es cuando regresa el pueblo judío, con algunas concesiones, pertenecen al imperio persa, pero tienen algunas concesiones de autonomía para desarrollar su cultura en lo que es su tierra prometida. Antes de acabar este video, quiero hacer mención a que justo antes de que llegara este momento, recordemos que la cultura judía se había convertido en un referente cultural en la zona medio oriental del mundo antiguo. Y esa fue también la razón por la que comenzara su decadencia. Y aquí en este momento, bíblicamente hablando, es donde aparecen los profetas, los grandes profetas. En este caso, hablo de Isaías y Jeremías, que son quizá los dos que van a profetizar lo que puede llegar a pasar, que lo que están diciendo realmente es que el pueblo se está olvidando de su esencia religiosa, de su esencia monoteísta, que están permitiendo que lleguen otras culturas, que se han centrado sobre todo en esa opulencia y ese bienestar que significa ser un modelo cultural establecido, creciente, esa gran ciudad que es Jerusalén, y que eso va a llevar a que el pueblo caiga en manos de otros pueblos o sea dominado por otras culturas. Aquí es donde aparecen los profetas, son los profetas mayores, sobre todo Isaías y Jeremías. Luego van a estar los profetas dentro del exilio, que son los que van a profetizar que Jerusalén va a volver a resurgir, que hay que volver a Jerusalén. Y luego estarán los profetas que van después del exilio. Y casi todos, lo importante aquí es, y atendiendo a esta reflexión y a este estudio que estamos haciendo, es que ya Isaías y Jeremías van a comenzar a hablar de una figura mesiánica, de una figura, de un personaje que va a venir, que va a nacer en Belén, que va a ser el gran rey, el gran salvador del pueblo de Israel. Comienzan ya a hablar más o menos hacia el siglo VII, VI antes de Cristo, ya se comienza a hablar de esas figuras mesiánicas, de esa figura crística, que es la que va a encarnar luego Jesús de Nazaret. Pero por eso es interesante ver cómo el pueblo de Israel y sus profetas y sus libros y toda su cultura está preparándose o está diseñando esa idea que luego para algunos judíos va a coincidir con el personaje de Jesús y para otros no. Para los que coinciden se van a llamar cristianos, para los que no coinciden pues simplemente sigue la historia del pueblo judío. Bueno, pues muchas gracias por su atención, por estar aquí, y nos vemos en el siguiente video, que será el último de esta serie de historia del pueblo de Israel. Muchas gracias.